Muy bien, bienvenidos a este sexto video de análisis matemático en el que vamos a resolver el ejercicio número 6, donde nos dan este enunciado. En el ejercicio 6 nos piden que utilicemos el teorema fundamental del cálculo, solo la primera parte, que es la que vimos en el video 5, en el video anterior, para determinar el valor de este límite que tiene dos integrales cuando x tiende a 0. A simple vista podemos ver que este límite nos genera un problema, porque si analizamos el límite vamos a ver que tenemos una indeterminación. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros por el momento tenemos esto en nuestro enunciado. La integral entre 1 y e a la x de t al cuadrado más t, dividido la integral de 0 entre 0 y x de e a la t menos e a la 2t diferencial t. Cuando x tiende a 0, acá en este límite tendríamos un 0 y acá tendríamos e a la 0 que nos da 1. Por lo tanto, estas integrales tienen el límite inferior y el límite superior coincidentes. Si intentáramos resolver este ejercicio, y arrancáramos, por ejemplo, por la primera integral, nos daríamos cuenta que el resultado de la integral de t cuadrado más t va a ser un tercio por t al cubo más un medio por t al cuadrado. Y esto evaluado entre 1 y 1 nos va a dar un tercio más un medio menos un tercio menos un medio. Por lo tanto, voy a cambiar el color del lapicito. Todo esto tiende a 0. Cuando hagamos lo mismo con el denominador de este límite, vamos a ver que nos vuelve a pasar lo mismo. La integral de e a la t va a ser e a la t. Y la integral de e a la 2t va a ser e a la 2t sobre 2. Cuando evaluemos esto entre 0 y 0, vamos a ver que el resultado vuelve a tender a 0. Por lo tanto, nuestro límite está formando una indeterminación 0 sobre 0. Como no sabemos qué significa esto, no podemos concluir nada sobre a qué valor tiende el límite, lo que vamos a utilizar para resolver este ejercicio es la regla de L'Hopital que vamos a ver a continuación. La regla de L'Hopital, que es la que estamos viendo en este cuadrito, nos dice que si tenemos dos funciones f y g, ambas derivables, y g distinta de 0, su primer derivada distinta de 0, y que si además el límite de f y el límite de g, los dos a la vez tienden a 0, o los dos límites a la vez tienden a infinito, entonces el límite del cociente entre ellas dos, es decir, de f dividido g, va a ser igual al límite de la derivada de f dividido la derivada de g, siempre y cuando este límite de las derivadas exista. Es decir, cuando yo tengo un límite de dos funciones que se están dividiendo y este límite me da una indeterminación del tipo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, entonces yo puedo derivar estas dos funciones y analizar si el límite de las derivadas de las dos funciones existe. Si el límite de la derivada de las dos funciones existe, entonces también existe el límite de las funciones originales y los dos tienden a lo mismo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, como en este ejercicio tenemos una indeterminación 0 sobre 0 y esta que vendría a ser la función f y esta de abajo que vendría a ser la función g tienen derivadas, porque sabemos que si f es esta integral, entonces la derivada de f, ¿quién va a ser? La función que está dentro. Y si g es esta función, es esta integral, mejor dicho, entonces la derivada de g va a ser esta función que está acá adentro. Por lo tanto, si derivamos estas dos funciones y ese límite de las derivadas existe, vamos a poder calcular el límite original basándonos en lo que dice el teorema fundamental del cálculo. El teorema fundamental del cálculo nos dice que la derivada y la integral son funciones opuestas. Por lo tanto, vamos a pasar directamente a la resolución de este ejercicio en la diapositiva que sigue. Muy bien, entonces,
A este límite, que es el original que teníamos acá en la figura, le vamos a aplicar L'Hopital derivando esta integral del numerador y derivando la integral del denominador. Por lo tanto, este límite va a ser igual o equivalente al límite que vamos a tener acá a la derecha. Voy a empezar aplicando la regla del L'Hopital a la integral del denominador porque vamos a ver que es un poquitito más fácil de derivar que la integral que tenemos acá arriba en el numerador. Bien, si recordamos bien del teorema fundamental del cálculo, decía que cuando teníamos una integral, la derivada de esta integral era esta misma función que estaba acá adentro evaluada en este límite de integración, es decir, en la variable x. Por lo tanto, esta función evaluada en x nos va a quedar e a la x menos e a la 2x. Y de esta manera ya aplicamos L'Hopital y el teorema fundamental del cálculo al denominador. Vamos a hacer lo mismo ahora con el numerador, teniendo en cuenta este pequeñito detalle. En el límite superior del denominador no tenemos la variable x, tenemos una función de x. Por lo tanto, cuando derivemos esta integral y evaluemos t al cuadrado más t en e a la x, no solamente vamos a tener e a la x al cuadrado más e a la x, sino que vamos a tener todo eso multiplicado por e a la x derivada. ¿De dónde sale eso? De la regla de la cadena. Simplemente esto vendría a ser una función compuesta. Muy bien, entonces, esta función evaluada en e a la x nos queda e a la x al cuadrado más e a la x, que sería esta t. Y todo esto dijimos que va a estar multiplicado por la derivada de e a la x. Por suerte, igualmente para nosotros, la derivada de e a la x no es nada más y nada menos que e a la x. En esta parte, si recordamos propiedades de potencia, la potencia elevada a otra potencia es el producto de los exponentes. Entonces, esto sería simplemente e a la 2x. Ahora sí, este es el límite que tendríamos que evaluar. Para eso voy a cambiar el valor del lapicito para que se pueda apreciar un poquito más el análisis que vamos a hacer. Comencemos por el numerador. Cuando x tiende a 0, e a la 2 por 0 nos queda e a la 0. Por lo tanto, esto tiende a 1. Este e a la x, cuando x tiende a 0, también tiende a 1. Y este e a la x, cuando x tiende a 0, sigue tendiendo a 1. Por lo tanto, en el numerador tendríamos 1 más 1, 2, y 2 por 1, 2. Ahora analicemos el denominador. Este e a la x, cuando x tiende a 0, tiende a 1, y este e a la 2x, cuando x tiende a 0, tiende a 1. Por lo tanto, en el denominador nos queda 1 menos 1, 0. Y acá tenemos un problema porque todos sabemos que no se puede dividir un número por 0. Esto es otro tipo de indeterminación en la que sabemos que un número dividido 0 tiende a infinito. Por lo tanto, como este límite en el que ya aplicamos L'Hopital, este límite que era la derivada de estas dos funciones, no existe, entonces este primer límite tampoco existe. Y de esta manera podemos responder al enunciado del ejercicio que este límite es una indeterminación, es decir, un límite que no existe o que tiende a infinito. Muy bien, y antes de terminar, me gustaría hacer una pequeña aclaración. ¿Es posible aplicar L'Hopital a un límite más de una vez? Sí, es posible, siempre que la indeterminación sea 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Como en el límite que habíamos visto recién, la indeterminación nos quedó 2 sobre 0, no respeta el enunciado de la regla de L'Hopital. La indeterminación tiene que ser 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Por lo tanto, en este caso no podríamos haber aplicado L'Hopital nuevamente y el ejercicio terminaba de la manera que lo vimos hace unos segunditos atrás. Pero si hubiésemos obtenido una indeterminación 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, podríamos haber vuelto a aplicar L'Hopital nuevamente y ver si ese
tercer límite tendía a algo, o es decir, existía o tendía hacia algún valor en particular. Si ese tercer límite existía, entonces el primero también existía. Muy bien. Hecha esa aclaración, que es un detalle que nos puede llegar a servir en algún otro ejercicio, vamos a dar por terminado este video y vamos a pasar al siguiente ejercicio, al séptimo ejercicio ya, en el que nos dicen que si tenemos una función definida de esta manera, calculemos la derivada de esa función, que enunciemos el teorema que estamos usando para calcular esa derivada y que además calculemos este límite. Este séptimo ejercicio lo vamos a resolver en el siguiente video.